Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Hub Bursátil, nuestro podcast de aquí de la BBG, siempre innovando para ustedes y contentísimos de contar con otro actor importantísimo de tantos años en el mercado bursátil del Ecuador. Así como vamos a darle la bienvenida a Boris Lazcano. Él hoy nos va a comentar un montón de temas que tenemos para comentar y nos acompaña también nuestro gerente de inteligencia de negocios, Luis Urbina. El economista Luis Urbina, me encanta conversar contigo, me encanta conversar contigo también, Boris, porque hoy va a ser esta conversación larga, profunda, sobre todo porque vamos a ir aprendiendo de las novedades que puede brindar el mercado de capitales, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. Siempre hemos dicho de aquí de la BBG, Boris, y bienvenido de nuevo, que desde la Bolsa de Valores Guayaquil, nosotros somos el Hub Bursátil. Justamente por eso tenemos este espacio, porque aquí es donde nacen las ideas, de aquí es donde realmente tenemos que difundir la importancia de todas estas herramientas que aparecen y que no aparecen de la nada, en realidad. Es un trabajo del día a día de gente con experiencia que hace eso, construye, y es lo que estamos haciendo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros para descubrir aún más sobre lo que el mercado de capitales significa en el Ecuador y en el mundo, y también por estos invitados sumamente especiales para nosotros. Bienvenido, Boris. Muchas gracias. Estoy encantado de estar acá. Fantástico. Hoy vamos, y Luis, también con palabras de bienvenida, vamos a comentar un poco sobre algo específico, porque por supuesto podemos hablar de las casas de valores que forman parte del ecosistema bursátil del Ecuador, y me encanta, y lo vamos a hacer en algún momento dado, lo hemos venido haciendo, y en entregas futuras también. Pero hoy queremos concentrarnos en la novedad, nuevo producto, ese trabajo que decimos, la innovación, el desarrollo, el dinamismo que tiene que tener el mercado de valores. Porque es eso, siempre decimos que el mercado de valores es vida. Hablábamos siempre de la gráfica, que si en algún buscador pedimos, no sé si ChatGPT o cualquiera, el que sea más cercano a cada uno de ustedes, dame un gráfico sobre el mercado de valores, lo que vamos a encontrar es precisamente esas curvas. ¿Qué curvas? Lo podemos comparar con un electrocardiograma. ¿Y eso qué significa? Que hay latidos, que hay vida, que hay movimiento. Ese es el mercado de valores. Y por eso estamos acá para comentar un poco más sobre lo que eso significa en términos de inversión y posibilidades para muchos de los actuales y de los posibles nuevos inversionistas. Así que con eso, pues Luis, le doy paso para ir de lleno ya a lo que nos trae a este podcast. Sí, muchas gracias, Marta. Y Boris, qué gusto contar contigo en ese espacio como Bolsa de Valores Guayaquil. Y sí, voy a recordar un poco las necesidades del mercado y nuestro estado actual. Porque nosotros sabemos, y con tu trayectoria vasta también en mercado de valores, sabemos que estamos en esa constante búsqueda de fortalecernos en el número de instrumentos, en vía, en tipos de renta y en plazo. Históricamente nuestro mercado ha sido la tendencia más a corto plazo, pero ha venido evolucionando y vemos un apetito del inversionista a un largo plazo, una renta variable también, a un fondo colectivo. En esta línea, ¿cómo Capitalium evalúa ese potencial inversionista nuevo que se está formando en apetito de plazo, en riesgo y demás? ¿Y cómo ha innovado para presentar un nuevo producto que se transaccione a través del mercado? Mira, Capitalium es administrador de fondos, lo que quiere decir que nosotros constantemente estamos pensando en nuestros inversionistas. Y en el mercado de valores tú vas a encontrar productos que tienen muchos años y vas a encontrar cosas que han funcionado muy bien durante mucho tiempo. Pero en el mercado de valores tú tienes dos actores. Tienes a la empresa que necesita financiamiento y que su necesidad es que el financiamiento sea el más bajo posible al más largo plazo posible. Porque así es como hacen dinero. Así pueden invertir en largo plazo, así pueden invertir en nuevas maquinarias, así pueden contratar nuevo personal. Y por el otro lado tienes al inversionista, que lo que quiere es todo lo contrario. Quiere ganar la mayor cantidad de dinero en el menor plazo posible. Entonces nosotros tenemos que ir navegando todos los días en entender por qué tiene el inversionista estas necesidades. Como administrador de fondos, menos que pensar en por qué la empresa tiene estas necesidades, porque ese ya es el trabajo de las casas de valores. Nuestro trabajo es pensar qué miedos están detrás de cada persona que quiere ganar lo más rápido posible en el menor corto posible. Lo más rápido posible, la mayor cantidad de dinero posible. Y entonces te das cuenta de que no solamente quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, sino que lo quieren hacer cuidando su dinero. Entonces nuestro trabajo es encontrar estas formas que se adapten a cada una de las personas que llegan a nosotros,
¿Qué quiere decir que saquemos nuevos instrumentos? Es que hemos entendido que hay un grupo de gente que tiene una necesidad específica, con un miedo específico, con una preocupación específica, que tiene un tiempo específico que puede ser 5 años, 6 años, 10 años. Tenemos que encontrar la manera de que se sientan cómodos al dejar el dinero ahí y que les demos una rentabilidad que haga sentido para que dejen el dinero ahí. Boris, discúlpeme, yo en este punto y para efectos de las personas que nos están escuchando, como tú sabes y siempre lo hemos comentado acá, nuestro deber ser como bolsa es procurar que muchas más personas accedan a información importante que les sirva para tomar decisiones. Entendamos bien cuál es el proceso, lo hemos repetido, pero siempre es importante hacer énfasis en el proceso. Es decir, nosotros hemos sembrado una semilla de la curiosidad, que sepan que el mercado de valores existe, que el mercado de valores está aquí para ofrecerles oportunidades y lógicamente se hace siempre a través de empresas o en este caso casas de valores, que son las que honestamente hacen una función importantísima dentro de este círculo virtuoso de generación de riqueza y tiene que ver básicamente con información y como bien dices hoy, yo siempre lo llevo a palabras un poco más coloquiales para que todo el mundo realmente se conecte con esta realidad. Porque uno diría, bueno, yo tengo este dinero, tengo esto y no sé qué hacer, no sé cómo invertir, no sé por dónde empezar. Y de eso se trata. Aquí estamos abiertos en la Bolsa de Valores Guayaquil precisamente para encaminarlos. Y el camino es ese, ir a través de las empresas que hacen esta suerte de asesoría o acompañamiento en estas inversiones. Entonces, hablamos de las casas de valores. Aquí reciben la información, les damos una, a través de la página web también, en donde encontrarán la diversidad de casas de valores, que es lo que tenemos en el país a nivel nacional. La Bolsa de Valores Guayaquil trabaja a nivel nacional con las 30 casas de valores. Entonces, tú, de hecho, que manejas una, ¿cuál es la transición? Porque, digamos, llega el cliente y ustedes lo atienden. Siempre hemos dicho que es más o menos como generarle una receta. Es como ver, a ver, cada caso es distinto, cuáles son sus necesidades, como lo acabas de decir, qué es lo que ustedes necesitan, y les generan una fórmula perfecta para ese cliente inversionista. Entonces, de casa de valores y luego pasamos a un fondo. Es importantísima esa visión como empresario de casa de valores. Es un poco esa evolución que tiene el mercado de valores. Cuéntame un poco cómo fue, yéndonos un poco hacia atrás, la tuya, o sea, tu caso particular, y luego volvemos un poco a Capitalium, porque así es como nace, ¿no? Claro, así es como nace. Nosotros logramos entender que eventualmente la casa de valores tiene una función que es está más enfocada en cómo hacer que la industria, que la empresa se financie mejor. Ok. Entonces, nuestro trabajo es estructurar, como una casa de valores, nuestro trabajo es estructurar este mecanismo de financiamiento que beneficie a la empresa entendiendo el mercado, entendiendo lo que más o menos los inversionistas quieren. Sí, sí. Y luego, entonces, ¿por qué hacemos la transición? Porque hay que entender a este inversionista y hay que poder decirle al inversionista, mira, tú cuando inviertas en el fondo va a invertir en una larga lista de empresas estructuradas por un montón de casas de valores que tienen diferentes tiempos, que tienen diferentes rendimientos, pero que al diversificarlo de esta manera puedo cuidar mejor tu dinero. Ok. Entonces, la magia de un fondo de inversión es lograr esta mezcla que le permita ganar la mayor cantidad de dinero al inversionista con el menor riesgo posible en un plazo de tiempo más o menos considerable. Si el inversionista se va solito con una casa de valores, y como la casa de valores no es que es mala, pero tiene su foco es entender al empresario, entender a la industria, entender el crecimiento, entender otras cosas, no va a poder darle la misma diversificación de empresas. Entonces, cuando un inversionista va a una casa de valores, ya tiene más conocimiento, ya está más sofisticado en temas de inversión, ya sabe por dónde ir, ya lo ha hecho antes, por lo tanto ya escoge ciertas empresas que le gustan. Okay. El que va a un fondo de inversión no necesariamente tiene que tener este conocimiento, no tienes que ponerle la carga del conocimiento al inversionista para que escoja dónde va a invertir. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Ok, entonces un poco bajándolo, yo entendería y me encantaría que si estoy equivocada me corrijan, ustedes economistas, caballeros, pero es decir, esto del fondo sería como una evolución del mercado de valores para brindar muchas más oportunidades a un grupo de gente mucho más amplio, diferente tipo de clientes, porque entendería entonces que estábamos con lo que originalmente se pensaba, en donde el mercado de valores decían muchos, y hoy ya saben que no es así, donde el mercado estaba limitado a grandes empresas, solo multinacionales, son temas financieros muy elevados que yo no puedo alcanzar.
versus lo que me dices ahora, la situación es distinta. Hay un abanico de opciones y uno de los fondos, como el que tiene Capitalium, es uno de aquellos. Sí, son dos personas distintas, las que invierten a través de una casa de valores y la que invierte a través de un fondo. Ok. El que invierte a través de una casa de valores tiene más conocimiento, está más acostumbrado, ya ha invertido antes, Sí. ya tiene un perfil de riesgo más sofisticado, por ponerle una palabra. Sí, sí. El que invierte a través de un fondo no está acostumbrado, tal vez es la primera vez que invierte, Sí. entonces no necesita tener, como te digo, la carga de tomar esa decisión y para eso lo hacen los profesionales del fondo. Ok. Solo para Sí. complementar un poco Sí. aquí la evolución, siempre ha existido una sinergia natural entre casa de valores, emisor, inversionista y fondos de inversión, la administradora de fondos. Usualmente, la administradora de fondos actúa como un inversionista activo dentro del mercado. Así ¿no? es. Y es importante en tipos de renta fija, variable, sector real, financiero y público. Aquí es interesante hablar del instrumento y vamos a un poco a analizar Atlas de muchas aristas. Porque el primer cambio, por así decirlo, la tendencia que ha visto el mercado es que Atlas, para este particular efecto en bolsa, está actuando como emisor también. Así Por es. las cuotas que se transaccionan a través del mercado. Entonces vemos un fondo como Capitalium y luego el instrumento que es Atlas, que es un fondo colectivo, que se transaccionan las cuotas a través de bolsa de valores. Entonces son las mismas casas de valores ahora que comercializan, en este caso, las cuotas del emisor que es el fondo. Entonces vemos cómo el complemento se sigue cerrando. En ese sentido, ¿cuál fue la decisión de la creación de Atlas, de esta alternativa que un poco difiere un sentido de a cualquier inversionista deposita un valor mensual de un interés compuesto, sino que ahora es un título que se transacciona y las implicaciones que tiene esto en liquidez en mercado secundario? Claro, como tú bien dices, un administrador de fondos y los fondos de inversión complementan el trabajo de las casas de valores y actúan los fondos como inversionistas a través de las casas de valores, porque tienen acceso a mayores cantidades de dinero, porque tienen accesos a otro tipo de inversionistas, porque en un fondo de inversión tú haces un pool de personas y con ese pool de personas puedes tomar decisiones de inversión, cosa que en las casas de valores no se puede hacer tan fácilmente. Entonces, mejor dicho, simplemente no se puede hacer. Entonces, claro, lo que ha dicho es correcto. Primero, hay una sinergia. Y segundo, la idea de Atlas en particular nace porque si tú te vas al mercado de valores y tú recorres el mercado de valores, Sí. te vas a dar cuenta que hay como un techo de rendimiento. Y ese techo de rendimiento viene dado por lo primero que te conté. Las empresas necesitan financiarse al menor costo posible, al mayor plazo posible. Entonces, las casas de valores, al tratar de más o menos acomodar esto, lograr ese empate entre los dos, naturalmente se ha generado como un techo. Tú le das vuelta al mercado de valores y vas a encontrarte rendimientos entre el 7 y el 10, tal vez el 11%. Cualquier inversionista que vaya al mercado de valores, ese será su techo en este momento. Entonces, Ok. la idea de Atlas es decir, ok, ¿por qué voy a limitar al ecuatoriano a invertir en un mercado que tiene un techo, que igual es un techo alto por si acaso, es un buen techo, Ok. cuando puedo darle acceso a otro tipo de mercados donde hay otro tipo de rendimientos y al combinar los dos, tal vez su rendimiento suba? Pero y Pues, mantenemos así la nace misma Atlas. institucionalidad de mercado. Y así, al ser un título transaccionado, es regulado por la superintendencia, por juez. Exactamente. Tenemos acceso a mercados, a nuevas oportunidades, manteniendo el aspecto de seguridad del mercado local. Exactamente. Entonces, la Entonces, primera... esto sería, perdónenme, digamos, visto desde afuera, como decía siempre y volviendo a la base, esto es una evolución de un nuevo vehículo para poder manejar inversiones. Estamos claros, ¿no? De eso se trata. Esto Sí. es nuevo en el mercado. Y me encanta la palabra, es un vehículo ecuatoriano, regulado por el Ecuador, Ok. que está calificado por instituciones ecuatorianas para brindarle seguridad al inversionista, para que cuando invierta su dinero esté manejado por profesionales de la inversión. Ok. Y que lo único que está haciendo, distinto a todos los productos conocidos hasta el día de hoy, es que está mezclando inversiones ecuatorianas e inversiones en mercados extranjeros, que Interesante. le dan acceso a mejores rendimientos. Interesante, interesante porque sabes que aquí en la Bolsa de Valores Guayaquil, en donde hemos procurado generar nuevos espacios de apertura, inclusive de intercambio de información, porque nosotros no solamente lo generamos, sino que nos encanta tener conversatorios en donde tenemos también gente que nos visita los días lunes, donde tenemos nuestro inicio de la semana bursátil. Lo hacemos siempre, como en otras bolsas del mundo, como debe ser, porque es una celebración en realidad la apertura de la semana bursátil, precisamente porque eso significa dinamismo y un ejercicio económico importante dentro del Ecuador.
Como la Bolsa de Valores de Guayaquil ha pensado siempre como juego bursátil, de aquí nacen las ideas, todo lo nuevo nos encanta tener oportunidades como estas en donde podemos comentar y ahondar, entender sobre todo de estos nuevos vehículos que se van creando y qué es la necesidad que tenemos, porque tenemos que estar conectados con la realidad del mundo y manejarnos a esa velocidad. Como siempre decimos, acá nos encanta pensar que somos una carretera expedita como las de Alemania, en donde podemos acelerar en un Lamborghini a todo lo que da para llegar al objetivo que tenemos. Decimos que en el Ecuador tenemos múltiples garitas, esas son las que existen, que son regulaciones con las cuales estamos trabajando, de hecho, de la mano del gobierno nacional, entendiendo cuáles son las necesidades. Así que apuntamos a eso, siempre pensando en más, siempre pensando en oportunidades. Y por eso estamos ahora hablando con Boris, que viene a comentarnos un poco sobre lo que Capitalium está haciendo. Y para esto le doy paso a Luis, porque seguramente tenemos algunos temas más profundos que revisar, concretos, para que ustedes vayan entrando ya de lleno a lo que significa Atlas, a lo que significa Capitalium y este nuevo vehículo. Luis, por favor. Sí, gracias, Marta. Sí. Pues Boris, la administradora de fondo, y ustedes en su objetivo, como toda administradora, es proveer una rentabilidad a sus clientes, a sus inversionistas, mediante diversos instrumentos y tipos también de títulos. ¿Cómo nace Atlas y cómo es esa composición? En la búsqueda de ese rendimiento esperado que ustedes tienen y que apuntan para sus inversionistas, ¿cómo es el mix entre renta fija, variable y el plazo? ¿Qué los motivó? ¿Cómo conviven esos tres aspectos con el aspecto de riesgo para que ustedes garanticen o aspiren a un rendimiento que ofrecerá a su inversionista? Mira, nosotros, casa adentro, tenemos una obsesión con que nuestro inversionista gane más. Todos los días estamos pensando cómo hago para que nuestro inversionista gane más dinero, sin que corra riesgos innecesarios. Entonces, con esta obsesión nos encontramos con lo que te contaba, que si tú te mantienes solo dentro del Ecuador, estás limitando los rendimientos del inversionista. Con Atlas hemos creado un vehículo, como tú bien lo dices, que nos permite invertir también en mercados internacionales y tener acceso a rendimientos mucho más altos. Te voy a dar una estadística. En los últimos 10 años, en el mercado de los Estados Unidos, para ser muy concreto, el rendimiento del mercado del S&P 500 ha sido el 16% anual. Y el rendimiento del mercado tecnológico ha sido 18% anual. Y en el Ecuador llevamos los últimos 10 años rendimientos más o menos parecidos durante todo este año. Tenemos más acceso a dinero, tenemos más acceso a inversiones, hay más personas utilizando el mercado de valores, pero los rendimientos no se han disparado. Y está bien que no se disparen. Lo que pasa es que no podemos hacer que nuestros inversionistas no tengan acceso a otros lugares. Entonces, lo que hemos hecho con Atlas es abrir el abanico de opciones que tiene para invertir. Y eso significa Atlas para nosotros. Abrir abanico de inversiones para nuestros inversionistas. Ahora, ¿cómo hacemos la mezcla? Muy sencilla, muy práctica. No estamos inventando el agua tibia. El 40% hasta el 50% de todo el dinero que haya en Atlas se va a invertir en el Ecuador en renta fija. En renta fija. No le hemos vuelto. ¿Por qué? Porque la renta fija en el Ecuador está entre el 9 y el 11%, a veces al 7%, pero ahí te vas moviendo. ¿Con eso qué brindo? Estabilidad. Brindo el conocimiento que ya tenemos de inversiones en Ecuador. Brindo que ese dinero que está ahí se va a utilizar en el mercado ecuatoriano para poder generar desarrollo en el Ecuador, para poder apoyar al aparato productivo, para que haya más trabajo. Ahora, la otra mitad del dinero se va a invertir en mercados internacionales, donde los rendimientos son mayores, donde es verdad que existe un poco más de volatilidad porque la renta es variable. Sí. Pero, si yo sigo la estadística, yo soy un hombre de estadísticas, si los últimos 10 años dicen que incluyendo una pandemia, incluyendo una guerra en Ucrania, incluyendo las tarifas del señor Trump, el mercado, e incluyendo la guerra del día de hoy, el mercado igual ha rendido entre un 16 y un 18% anual, entonces tengo la tranquilidad de que ese rendimiento combinado con el ecuatoriano me va a dar un mejor rendimiento para el ecuatoriano. Aquí quiero profundizar un poco en el tema de ese acceso al mercado internacional. Ok. Hablamos de acciones, de renta variable quizás en mercados como el estadounidense. Y lo que se tiene en el mercado en base a nuestra composición de mercado es los títulos que están registrados en el catastro. Se puede acceder al inversionista ecuatoriano a través de una casa de valores o un estado de fondo. La renta variable internacional al no estar registrada en el catastro. Sin embargo, Atlas combina eso y da el acceso, y corrígeme si me equivoco, a esta calidad de inversión afuera con un título que está registrado en el catastro, que son las cuotas. ¿Cómo se explica una cuota a un potencial inversionista? Y esta sinergia entre el mercado de afuera y mercado local.
Ok. Imagínate que Atlas es una empresa y esta empresa tiene X cantidad de, para los términos que conocemos, acciones emitidas en el mercado. Y estas acciones se cotizan en bolsa. Imagínate que cualquier empresa que cotiza en bolsa tiene que tener alguna cosa especial. Ya pasó ciertos niveles de revisiones, ya tiene una calificación de riesgo, ya está en otro nivel de empresa. Todo el mundo le encantaría, debería encantarle estar en el mercado. Sí, pues decimos que es como más o menos tenerle un ISO, más o menos, o haber cumplido con ISOs. Así es. Tienes hitos en la vida para llegar al mercado de valores. Tienes que haber logrado cosas. Entonces, estas acciones están cotizando en bolsa. Y tú como inversionista te haces dueño de una porción. Ahí. Y esta acción cuesta, por si acaso, $100 en este momento. En el tiempo, la empresa lo único que va a hacer es invertirlo. No va a estar comprando maquinaria, no va a estar contratando personal, no va a estar comprándose, no va a estar alquilando oficinas. No es su trabajo hacer eso. Su único trabajo es invertir en renta fija en el Ecuador y en renta variable en el extranjero. Al combinar los dos rendimientos de lo que ganen en los dos lugares, vamos a tener un rendimiento superior para nuestros inversionistas. ¿Para quiénes? Para los conocidos como son cuotavientes, es el nombre correcto, pero para utilizar los nombres ya conocidos, nuestros accionistas, en este caso. Esa cuota que tiene el paviente, el inversionista, ¿qué le corresponde en derecho? ¿Qué le corresponde a él de transaccionalidad? ¿Cómo él, un inversionista, y estamos hablando de un fondo a largo plazo, a 10 años, en una emergencia, en un tema de acceso a liquidez, qué puede hacer con la cuota del inversionista y en dónde se puede transaccionar? Es una cuota que cotiza en el mercado de valores, lo que quiere decir que tú puedes venderla completamente o parcialmente en cualquier momento de la vida de estos 10 años. 10 años, cuando decimos 10 años es porque el fondo Atlas se creó con un plazo de 10 años, con una visión de 10 años. Y los inversionistas inicialmente tienen y comparten esta visión. Pero si en el camino tienen otra necesidad, pueden vender su cuota tranquilamente en el mercado de valores a través de cualquier casa de valores. Y van a poder recuperar su dinero en ese momento. Van a recibir su dinero más su ganancia que tengan hasta esa fecha. Para efectos de números, y ustedes son caballeros de números y me encanta por eso, y es un ejercicio que tienes que haberlo hecho, pero también hay que entender que en este espacio tratamos de ser muy gráficos. Y a falta de pantalla, vamos a tener que imaginarnos un poco esto. Estamos hablando de $100. ¿Qué pasa con esos $100? Llega una persona a tu oficina y dice, bueno, yo he escuchado esto, me ha parecido interesante, le haces la explicación adecuada y decide avanzar. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esos $100? ¿Cómo es el mecanismo? O sea, ¿cómo se invierte directamente? Esa persona va a la casa de valores, dice que de todo el abanico de inversiones que existe en el Ecuador le gustaría invertir en Atlas y quiere comprar una cuota, la cuesta $100. Okay. Esos $100 se van a dividir una vez que empecemos a trabajar. Una vez que empezamos a trabajar e invertir, esto se divide en dos. $50 se invierte en el mercado ecuatoriano. Digamos que el rendimiento, por hacer esto más fácil, es de 10%. Okay. Entonces, el 10% de $50 son $5. Sí. Los otros $50 se van al mercado extranjero. Okay. Para hacer esto más fácil, digamos que el rendimiento no es 16 al 18, sino el 20, simplemente para simplificar la cosa. Perfecto. Okay. De esos $50, el 20% son $10. Al sumar estos dos rendimientos, tienes el 15%. Okay. Y esa es la idea detrás de Atlas. Okay. Combinar el ecuatoriano con el extranjero. Y esta persona que tiene, como tiene estos $100 invertidos, al final del año tiene sus $100 invertidos más $15 de utilidad acumulada en la empresa o en el fondo Atlas. Okay. Fondo Atlas le dice, bueno, una vez al año yo te entrego todo lo que tengamos en ganancias. Y te paga como cualquier junta general de accionistas de cualquier empresa, igualito. Le paga a sus inversionistas su inversión. Okay. Ahora, en el camino, si en la mitad del año tú necesitas el dinero de regreso y el dinero hasta en la mitad del año ha ganado $7.50, cuando tú vayas al mercado la venderás en $100 más tus $7.50 de ganancia. Ok. Me parece absolutamente claro. No tuve necesidad de poner aquí la pantalla ni la pizarra. Yo creo que lo importante de esto, y siendo un vehículo nuevo, siempre es importante para las personas que, como digo, ya tienen esta curiosidad por entender cómo funciona y ya están un paso más adelante, ya quieren saber de qué manera van a hacerlo efectivo
y con estas cantidades que hemos manejado a manera de ejemplo, creo que queda clarísimo. Lógicamente toca ya hacer la multiplicación si quieren, pero lo ideal es, como le acaba de decir y decimos siempre nosotros acá, y Boris, Luis, en cada uno de los espacios de la Bolsa de Valores de Guayaquil, es siempre buscar asesoría técnica, por supuesto, profesional. Es lo ideal porque así se evitan riesgos que son innecesarios. Los riesgos son naturales y del mercado de valores, por supuesto, y esos son con los que aprendemos a vivir, digamos, y esto ya es una decisión de inversión. Pero ahorrémonos problemas sin tener esa dirección técnica, si se quiere, o por último, asesoría, que es de lo que estamos hablando. Ahora, me queda clarísimo cómo vamos. Ahora, cuando hablamos de largo plazo, ustedes acaban de mencionar esto, de que es importante también el concepto para las personas que nos están viendo y que están entrando recién en esto y ya están interesados, digamos, a largo plazo. Cuando ustedes hablan de largo plazo, ¿cómo lo explicamos claramente para que se entienda? Cuando hablamos largo plazo, ¿qué es largo plazo? Tienes 10 años. Entonces, corto plazo puede ser 6 meses a un año. Mediano plazo puede ser de 3 a 5 años. Pasados los 5 años, todo va a calificar como largo plazo. Correcto. Lo menos en el Ecuador. A diferencia de, mejor dicho, Atlas es un fondo que cotiza en bolsa. Correcto. Lo que quiere decir que el largo plazo está dado porque así fue constituido el fondo. Así se pensó para que esperamos que todos nuestros inversionistas quieran quedarse los 10 años. Sí. Pero como cotiza en bolsa, el largo plazo es relativo. Tú decides cuánto tiempo te quieres quedar. Tú decides hasta cuándo te sientes cómodo con Atlas. Tú dices, bueno, mañana Boris me cayó mal y por tanto ya vendo la cuota de Atlas. O sea, puedes hacerlo. O Boris te cayó muy bien y te quedas los 10 años. A mí me caes muy bien. Gracias. Por ahí está bien. Entonces, sí, el largo plazo, en este caso específico, es muy relativo a tus necesidades, a tus preocupaciones, a lo que, hasta donde tú quieras quedarte con nosotros. Entiendo. El fondo seguirá funcionando hasta los 10 años. Ya, perfecto. Entonces, es una mezcla de sí, es largo plazo, pero lo decides tú. En esa combinación, Boris, de acceso a mercados internacionales, pero en el mercado lo de ecuatoriano. Sí. ¿Dónde queda mi cuota? ¿Dónde es custodiada? ¿Dónde es compensada? Porque muchas veces cuando yo accedo a mercados internacionales a comprar o invertir en unas acciones, quizás no es material la acción, sino que tiene un repositorio o un intermediario. Esta cuota, al ser un título en mercados ecuatorianos, ¿dónde queda el respaldo de que yo soy tenedor de esta cuota? Qué buena Ok, pregunta. muy buena pregunta. Me Qué encanta. buena pregunta. Tú tienes al día de hoy, gracias a la tecnología que existe en el mundo, la posibilidad de, por tu cuenta, tú solito, meterte en una plataforma de inversión de las miles que hay en el mundo, abrir tu cuentita con tu correo electrónico y dar toda la información que necesitas e invertir por tu cuenta en mercados internacionales. Y puedes comprar acciones de empresas grandes, puedes comprar divisas, puedes comprar petróleo, puedes comprar soya, puedes comprar lo que tú quieres. Oro, plata, lo que sea. Todo lo que tú quieras puedes comprarlo. Bajo tu administración, bajo tu cuenta, con tu tiempo, con el conocimiento que tú puedas tener o no tener y con el entrenamiento emocional que eso conlleva, por si acaso. Porque invertir es un asunto de paciencia. O puedes hacerlo con un vehículo ecuatoriano, regulado por el Ecuador, que tiene calificación de riesgo avalada por la Superintendencia de Compañías. Es decir, la Superintendencia dice, esa calificadora de riesgo está bien que le haya puesto esta calificación. Inscrito en bolsa, que cotiza en bolsa. Y que cuando tú compras tu cuota de participación, eso se registra no solamente en la Casa de Valores, no solamente nosotros tenemos registro de que tienes esta participación, sino que también el DCVALE, que es un ente tercero, tiene esa información. Y tú te peleas con la Casa de Valores o te peleas con Capitalium, tú le dices al DCVALE, dime cuántas cuotas de participación tengo ahí, porque quiero venderlas. Y esa información está custodiada. Ahora, todas las inversiones del mercado ecuatoriano van a estar registradas en el DCVALE. Pero tú no las vas a poder ver porque no son tuyas, son de Atlas. Y todas las inversiones que tengamos en el mercado extranjero van a estar registradas en los entes de control del mercado extranjero. Pero no las vas a poder ver porque no son tuyas, son del fondo Atlas. A ti lo que te interesa del fondo es que, te lo voy a poner así, y ella dijo lo de los vehículos. Y entonces vamos a hacer ¿Te gustó lo del vehículo? Me encantó lo del Está bien, vehículo está porque... bien. Lo voy a porque patentar por si acaso. Porque también lo juntas con lo de la carretera. Correcto, Y te entonces gustó, te todo gustó. esto suma. Sí. O sea, imagínate que si tú eres un inversionista normal, una persona normal que lo eres, y has logrado ahorrar tu plata, cosa que ya es bastante difícil,
porque es bastante difícil tener la disciplina suficiente para que ahorres tu dinero. Correcto, de verdad. Si tú, de todas las opciones que vas a tener en el Ecuador a este momento, tú tienes la primera, la más fácil, ir al banco. Si tú inviertes en el banco, estás poniendo el carro en primera. Vas a tener un avance, un poco lento, pero vas a tener un avance, porque el trabajo del banco no es que tú inviertas, el trabajo del banco es que tú puedas hacer pagos. El trabajo del banco es financiar empresas, el trabajo del banco es custodiar tu dinero. Por encima de todas las cosas, custodiar tu dinero. Entonces vas a avanzar en primera, para los que hemos manejado carro mecánico alguna vez. Yo. Si vas al mercado de valores, estás pasando de primera a tercera. Pero el mercado de valores, como te conté al inicio, tiene un techo en este momento. La idea es, no pasemos de primera a tercera, pasemos de primera a cuarta, pero con un conductor profesional. Me encantó la analogía, me encantó la analogía, me encantó. Y es importante lo que mencionas, porque si bien es cierto, las actividades e inversiones del fondo, la decisión de dónde va a invertir, que tú mencionabas en renta fija local y en mercados internacionales, es decisión de la administradora de fondo. Pero también el cliente tiene información de cómo va a estar dividido su capital en conjunto con el resto. Y además que pueden verificar siempre cuántas cuotas tienen del fondo. Siempre. Acá en los agentes de pago, los agentes de custodia nacional. Entonces es ese acceso con el plus de toda la regulación y la seguridad para el inversionista de materia local. Y en términos de transparencia, el inversionista recibe un estado de cuenta. Y en el estado de cuenta está desglosado el portafolio. Entonces está todo. Si alguien quisiera, es más, si tú le presentas tu portafolio a otra persona, a un amigo que sí sabe invertir en el exterior, él puede copiarnos el portafolio y seguramente le va a ir muy bien. A mí me parece extraordinario porque esto que estamos haciendo es más que nada dibujar en la mente de las personas que nos están viendo como si fuese una pantalla justamente, como si fuera una presentación. Y yo sé que ya no se usa el PPT ni nada por el estilo, pero bueno, para los que sí lo crecimos, crecimos con esa, con esa herramienta, es importante entender cómo lo estamos dibujando de nuevo, es decir, entender cómo funciona, como tú bien decías, aquí está la pantalla y sobre todo destacar que cuando hablamos del mercado de valores, nuevos vehículos, nuevas herramientas, en general, estamos basados en la confianza y eso es importantísimo. De hecho, y este espacio, estos pocos minutos que nos quedan, Boris y Luis, es importante compartir con todos los que nos escuchan y los que nos ven el cambio que el mercado de valores ha dado en el último año. Y tengo que ser muy clara. ¿Y por qué me remito al último año? Porque como somos personas de números y estamos en este mundo, hablemos de que el mejor año del mercado de valores del Ecuador fue prepandemia, cerrando con 17.000 millones de dólares negociados a nivel nacional, año. Nosotros el 2025, estamos hablando del último año del ejercicio, cerramos con 18.250 millones a nivel nacional. Eso no es menor, Boris y Luis, y eso hay que destacarlo. Y eso está basado en confianza, en que efectivamente aceleramos ese vehículo del mercado de valores para que las personas tuviesen mayor conocimiento sobre esto que es nuestro deber ser como bolsa, obviamente, y que las personas conozcan todas estas oportunidades. Entonces, sí, trajimos de vuelta a algunos inversionistas, algunas grandes empresas del sector real justamente, que ya no estaban en el mercado, que si bien es cierto, hace 10 años tal vez sí muy activos, y el 2025 generando la confianza, entendiendo las oportunidades que existían en el mercado y lo que el mercado de valores tiene para ofrecer. El resultado es clarísimo y lo vemos en transacciones, lo vemos en nuevas inscripciones, lo vemos en este movimiento virtuoso que es lo que estamos diciendo, el ejercicio económico. Es importante entender qué es lo que el mercado de valores tiene para ofrecerle al mercado ecuatoriano y a la industria, sobre todo al sector real, como le decimos nosotros acá, y ha sido efectivo. A mí me encanta compartir estos espacios, no solamente con autores de tanto tiempo del mercado de valores, sino también con ejecutivos como Luis, que efectivamente desde la perspectiva de estrategia comercial y de estrategia de inteligencia de negocios, que es mucho más profundo que el simple comercial, es entender cuáles son las necesidades, cómo estamos, el estatus actual, por supuesto, y no tener miedo, como tú decías, a meter segunda, a meter tercera. Y a mí me encanta pensar siempre en quinta, pero como yo también he manejado carros, como antes, pues también, es importante entender ese paso, cuando ya fluyen las cosas. Y me encanta pensar, porque soy netamente positiva, mi ADN es positivo, me encanta decir que efectivamente estamos en esa línea. El 2025 fue el mejor año del mercado de valores
del Ecuador y de la Bolsa de Valores Guayaquil. Nos encanta decirlo porque eso es transmitirles una realidad. Nosotros apostamos por el mercado de valores, lo seguimos haciendo y la invitación es a que ustedes también abran un poco más la mente y entender, para eso están las casas de valores, para eso están las administradoras de fondos, los fondos que se van generando. Boris, muchísimas gracias de nuevo por tu presencia en esta segunda entrega de nuestro podcast Hub Bursátil desde la Bolsa de Valores Guayaquil. Para nosotros es un honor contar con personas que dominan, conocen y sobre todo creen en el mercado de valores del Ecuador y están apostándole, generando nuevos vehículos, nuevas herramientas y nuevas oportunidades al fin de cuentas a todos los inversionistas que ya hasta el día de hoy conocen y sobre todo por los que están por entrar en el mundo del mercado de valores, que esa es la invitación. La invitación es a, por lo menos, informarse y ahí tomar decisiones. Yo creo que es una alternativa que, por supuesto, estando al frente de la Bolsa de Valores Guayaquil, la veo todos los días y aquí no descansamos. Nosotros decimos que en la Bolsa de Valores Guayaquil impulsamos el desarrollo y lo hacemos de todas las formas posibles. Muchísimas gracias por esta entrega. Gracias a ustedes, caballeros, por acompañarnos en este especial sobre nuevas opciones en el mercado de valores. Con esto, nos vemos a la próxima.